Hoy quiero hablarles de un cultivo muy usado en la Biblia. Y les voy a dar un dato a ver quién sabe cuál será. Vamos a ver quién acierta. Había una regla, incluso escrita en las leyes de aquel tiempo, que prohibía plantar indiscriminadamente este cultivo. Es decir, había ciertas restricciones para plantar este cultivo combinado con otros, o en ciertos espacios estaba prohibido plantar este cultivo, porque era muy fértil y era muy prolífera esta planta. Era muy conocido en la época y fue usado por el Señor en algunas ocasiones para dar una enseñanza. A ver, ¿de qué cultivo estoy hablando? La cizaña, la mostaza, ¿quién dice más? El olivo. ¿La qué? La higuera. Sí, está lleno de cultivos, están llenos de... La Biblia usa muchas analogías con respecto a ciertos cultivos, porque recuerden que el Señor Jesús usaba lo conocido para dar enseñanzas. Entonces, el cultivo que vamos a hablar a continuación era un cultivo que era conocido por tener una semilla muy pequeña. ¿Sí? Ok. Ya saben cuál es, ¿verdad? Y en estos días cantábamos un corito muy viejo que hablaba de la fe como un grano de mostaza. Sí, vamos a hablar de la mostaza. Y es interesante ver que en la Misná estaba prohibido la siembra así libre. En los viñedos no podían sembrar, en los huertos no se podía sembrar mostaza, porque era un cultivo muy fértil que podía arropar espacios de manera muy rápida. Entonces el Señor usa este cultivo que era muy conocido para dar enseñanzas. Y yo quiero que vayamos juntos al Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer dos versículos en donde está la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 y 32. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cuántos conocen esta parábola? Es una parábola muy conocida en donde el Señor compara al reino de los cielos. Fíjense, mis amados hermanos, que en el contexto habían ocurrido algunas cosas. En los capítulos anteriores vemos que el Señor sana en el día de reposo, que sus discípulos hacen cosas en el día de reposo, que Él es criticado y condenado, incluso llamado siervo de Belcebú por echar demonios el día de reposo. Entonces, en ese contexto donde se está criticando y se está poniendo en cuestión su ministerio y su deidad, Él empieza y se sienta a orilla del mar
a explicar y decir, mira, dejen la desesperación. Porque también sus discípulos empiezan a cuestionar y a ponerse un poco ansiosos con respecto a, pero el reino de los cielos y esta gente nos está insultando, se están vendiendo contigo y ¿cuándo es que vamos a gobernar? Se dice que estaba ya esa disyuntiva de poder, porque muchos esperaban en él ese poder de gobierno. Y entonces él empieza y dice, mira, el reino de los cielos es como un sembrador que salió a sembrar. Le cuenta la parábola del sembrador. Luego les dice, el reino de los cielos es como el trigo y la cizaña. Le cuenta la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, en ese orden de agricultura, el sembrador, el trigo y la cizaña, ahora viene y le dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Entonces vemos cómo el Señor, en el contexto que viene de demanda, de interrogantes, de acusaciones, Él empieza a agarrar los elementos comunes, les habla del sembrador, les habla del trigo y la cizaña, y ahora hoy lo que nos ocupa, o donde vamos a estar estudiando, es la parábola donde Él le dice, el reino de los cielos es semejante al grano, a la semilla de mostaza. Entonces, de una forma u otra es, no se asusten por el rechazo de los fariseos, no se asusten por la persecución, no se asusten por lo pequeño que parecemos, ¿sí? Lo que está como que introduciendo el Señor es, no se asusten por lo pequeño que parecemos. El reino de los cielos es como la mostaza. Y la gente automáticamente, ¡pum!, se le vino a la mente los campos llenos de mostaza. ¿Sí? Dejen el afán. Así como el grano de mostaza, que es el más pequeño, así, que parece ser el más pequeño, así es el reino de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que decir de antemano que es un lenguaje hiperbólico que está usando el Señor, es un lenguaje metafórico que está usando el Señor, está usando incluso una expresión hebraica, se usaba la mostaza para hablar de lo más pequeño. Se usaba la semilla de mostaza como una medida de decir lo más pequeño. ¿Ok? Entonces, en el contexto, decir como el grano más pequeño, la semilla de mostaza, no era un error. Aunque podemos decir hoy, mira, pero es que hay orquídeas que tienen la semilla más pequeña que la mostaza. O hay otras semillas que son semillas más pequeñas que la semilla de mostaza. Entonces, ¿un error lo que dijo el Señor Jesús? No, porque Él estaba usando un hebraísmo, estaba usando una frase común que se referían a una medida de lo más pequeño como la referencia de la semilla de mostaza. Entonces, usando la referencia popular que lo más pequeño se comparaba con una semilla de mostaza, el Señor lleva a decirles, mira, así como la semilla de mostaza. Ojo, ¿por qué les digo esto? Porque a lo mejor usted investiga cuál es la semilla más pequeña del mundo y usted encuentra que no es la semilla de mostaza y dice, oye, en la Biblia hay un error o hay una falla ahí, el Señor Jesús no sabía que habían semillas más pequeñas que la mostaza. No, hermano, realmente Él no estaba hablando específicamente de la semilla más pequeña del mundo. Él estaba hablando de una medida conocida popularmente para referirse a algo más pequeño. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, mis amados hermanos, no era algo desconocido. A lo mejor para usted y para mí sí es desconocido. Por lo menos yo he ido al llano y he estado en sembradíos, y he estado en algunos lugares, un hermano que viene del llano. ¿Usted vio por ahí una semilla de mostaza, hermano? Por lo menos yo no he visto una semilla de mostaza en vivo y directo. A lo mejor usted sí, ¿verdad? En fotos sí las he visto, en video. Sí, bueno, como que sí, de niño como que vendían unos collares
con un cristal y adentro tenía una semilla de mostaza. Yo creo que a lo mejor era una charla, ¿no? Bueno, la mostaza que yo conozco es la que le echamos a... De ahí viene también esa mezcla o esa salsa de mostaza que usamos, viene de la extracción del preparado de esta semilla. Entonces, mis amados hermanos, una planta muy conocida en Palestina, en la zona, no era un roble, no era un árbol majestuoso, no era un cedro, no era un árbol grande. Era un árbol incluso que no se considera botánicamente. Botánicamente no se considera un árbol. ¿Sí? Porque no llega a ser leñoso su estructura del tronco. Entonces, era un árbol menospreciado. O era un cultivo, una planta menospreciada, porque no era imponente. Y se daba mucho. Estaba muy extendida y era muy fácil cultivarla. Entonces, mis amados hermanos, referirse a la semilla de mostaza para el Señor era un ícono del pueblo que la enseñanza la iban a entender, sí, porque sí. Era algo muy común. A ver, ¿qué planta es muy común aquí? El mango, ¿verdad? Es como que yo venga y le diga, mire hermano, así como el mango. Y usted dice, oye, ya yo sé, en tiempos de la hambruna yo comí mango parejo. Entonces todo el mundo va a tener por lo menos la referencia clara de cómo es una mate mango. Y yo le pudiese dar una analogía para darle una enseñanza usando la mate mango. Y aquí, ¿quién no ha visto una mate mango? Levante la mano. Para llevarlo para allá, para la esquina, que hay como 3. Todos hemos visto una mate mango. ¿Quién ha visto una mate mango? Ok. ¿Quién ha visto en vivo y directo una planta de mostaza? De mamón, sí, ¿verdad? Ajá. Un hermano nada más ha visto una planta de mostaza, uno solo. Fíjense en la diferencia. Por eso a lo mejor muchas veces nos cuesta entender ciertas cosas, pero es como que si a nosotros nos hablaran de una mate mango. En ese contexto, para ellos, por lo común, no por las características, no, pero por lo común, fíjense que aquí todo el mundo ha visto una mate mango. Incluso los niños antes de nacer ya han visto la mate mango. Y la mate mamón. Usted como que le gusta el mamón, hermano. Entonces vemos, hermanos, que era algo muy conocido, muy coloquial de esa época. Y repito, el tema de decir pequeño como un grano de mostaza era un modismo de la época. ¿Sí? No fue un error del Señor decir que esa era la semilla más pequeña, no, era un modismo para referirse a una medida comparándolo con algo muy pequeño. Amén. Ahora, hermanos, el Señor estaba confrontando una expectativa mesiánica que tenía el pueblo. Había una expectativa mesiánica donde los judíos esperaban que el reino de Dios se manifestara con un poder así como el cedro. Y algunos comparan cuando se estudia esta parábola de la mostaza, el cedro versus la mostaza. Porque el cedro era un ícono de poder político en ese tiempo, por su esplendor, por su altura, por el grosor que adquiría su tallo, su tronco. Entonces, ver el cedro del Líbano era un ícono de poder. Entonces, más o menos esa era la expectativa de ellos. Un cedro imponente que iba a llegar con poder político, con poder de ejércitos. Ahora el Señor, en vez de decirle, el reino de los cielos es como el cedro del Líbano.
Y wow, listo, aquí fue. El Señor le dice, bueno, el reino de los cielos es como el mastranto. Es como, ¿por qué le digo como el mastranto? Porque quiero que grafiquen que incluso la mostaza era en muchos casos como una maleza. Por eso la prohibían en ciertos espacios, porque ella llegaba a propagarse tanto que podía arropar grandes extensiones de terreno. Entonces el Señor le dice, mira, no es como el cedro, es como la mostaza. Mano, la visión cambia totalmente. Si yo estoy pensando, vamos a pensar en un árbol grande así, el samán, ¿verdad? Vamos a llevarlo a una analogía venezolana. A lo mejor usted está pensando, el reino de los cielos es como el samán, wow, grande, imponente, frondosísimo. Y viene el Señor y nos dice, mira, el reino de los cielos es como el mastranto. O el reino de los cielos, dígame otro arbusto que sea bastante fértil y fácil de ver. El reino de los cielos es como la pira. Más o menos para que veamos como que el análisis, ¿ok? Vamos a volver a lo que dice originalmente, pero para que nosotros culturalmente entendamos, era como que nosotros estamos esperando un samán y nos dicen, no, es una pira. Hermano, el cambio de foco de samán a pira es bastante. Y es que, hermano, a lo mejor cuando nosotros leemos que llega a ser un árbol, nosotros nos imaginamos un samán. Pero es que llegaba a ser un árbol de 2 o 3 metros máximo, con una duración no perenne, de 1 año, máximo 2 años. O sea, era un arbusto que botánicamente no llegaba a ser árbol, pero sí crecía hasta 2 o 3 metros aproximadamente. Pero ya en 1 año ese cultivo estaba listo. Entonces vemos la comparación y pudiésemos decir, bueno, un samán o con una pira. Entonces, para que veamos la expectativa que tenían mesiánica de samán, de cedro, y el Señor le dice, no, es como una pira. ¿Cómo se sentirían ustedes? Oye, nos pondría a pensar, ¿verdad? A mí me pone a pensar si estuviese en la época que no supiera lo que ya pasó. Fuese bastante preocupante. Pero el Señor sigue diciéndole y advirtiendo que el reino de los cielos puede parecer que comienza como insignificante, ¿sí? Así como algo que es menospreciado, comenzó el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el contraste de cedro y mostaza, de samán y pira, es un contraste de grandeza versus pequeñez, pareciera. O sea, de grandeza versus algo muy pequeño. Entonces ese contraste es el núcleo o el centro de la parábola. El Señor comparando lo pequeño que llega a ser viral. El reino de Dios no irrumpe. Ellos estaban esperando ejércitos, estaban esperando dominio, estaban esperando gobierno, y entonces él dice, no, el reino de los cielos es como la mostaza. O sea, bájense de la nube que ahorita no nos vamos a caer espadazos. Bájense de la nube que ahorita no vamos a tumbar al imperio romano. Porque recuérdense que ellos estaban siendo oprimidos por un imperio. Y ellos querían ser libertados nuevamente del imperio. Y ellos esperaban eso. Entonces el Señor dice, no, mira, el reino de los cielos no va a irrumpir con esa ínfula de grandeza, sino la gente lo estaba viendo. Mira, pero este no es el carpintero. Este no es el hijo de José con 12. ¿Qué ejército es este? Este es el rey. Mira su ejército. 12 discípulos. Y su rey es el carpintero. ¿Qué rey es este? Bueno, el reino de los cielos parecía iniciar con algo muy pequeño, con algo que para la vista humana
podía ser insignificante. Y eso era lo que estaba graficando el Señor, como la semilla de mostaza. Así es el reino de los cielos. Ahora, lo que empieza por algo pequeño, no necesariamente termina pequeño. Lo que empieza como algo pequeño puede propagarse de tal manera que puede invadir todo un valle, toda una región. Puede propagarse de tal manera, y ahorita vamos a hablar más de eso específicamente, hermanos. Pero entonces vemos que en la parábola el Señor habla y dice: mire, es semejante al grano de mostaza. Un hombre la tomó, la sembró en su campo, y el cual a la verdad es la más pequeña de todas. Ya hablamos de eso, de la más pequeña de todas, que es un modismo. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Es decir, pasa a ser, de ser una semilla de las más pequeñas, pasa a ser la más grande entre las hortalizas, y trasciende a ser un arbusto de 2 a 3 metros, que da incluso para que las aves se posen, da para que las aves del cielo hagan nido en sus ramas. Y esto de que es algo pequeño, pero siendo algo pequeño, aparentemente llega a ser muy grande, tanto así que da para refugio de las aves. Algunos hacen la salvedad que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de las aves sobre los árboles, se hablaba de refugio de naciones extranjeras. Entonces muchos dicen que esta analogía del reino de los cielos está diciendo que las aves podían ser las otras naciones que iban a refugiarse en el reino de los cielos, es decir, los gentiles. Sí, puede sonar rebuscado, pero es una aplicación que algunos le dan a esto de las aves reposando sobre el árbol. Como que el reino de los cielos no es exclusivamente para los israelitas, sino que también es para las demás naciones. Hay una analogía por allí y se agarra textos de Ezequiel donde se hablan de las aves en ese sentido, pero no nos vamos a frenar en eso. Es simplemente para el estudio, que lo tengamos allí claro en el estudio de esta parábola. ¿Ok? Entonces el reino de Dios no es solo para Israel, sino que ofrece refugio y hospitalidad a todas las naciones, a los gentiles. Ahora, hermanos, esta analogía que parecía o parece a nosotros sencilla, inofensiva, tiene una lectura de rebeldía. Sociológicamente hablando, tiene una lectura de rebeldía, tiene una lectura invasiva. El Señor le estaba diciendo: mira, el reino de los cielos es como la mostaza. Y automáticamente ellos podían recordar cómo la mostaza ahogó un viñedo, cómo la mostaza ahogó a un huerto, cómo la mostaza se apoderó de todo un valle. Entonces, sociológicamente era como que, miren, ustedes los ven pequeños, pero tenemos el poder para abarcar desde lo pequeño, tenemos el poder para extendernos. Entonces tenía como que una connotación de rebeldía o de invasión, de alcance. La mostaza, hermanos, era considerada por muchos agricultores como una plaga, por su poder para invadir. ¿Por qué? Porque una sola planta de mostaza puede llegar a esparcir hasta aproximadamente 2,000 semillas. Una planta. 2,000 semillas, de 200 a 2,000 semillas puede esparcir una planta. Entonces imagínense el nivel que tiene la mostaza para propagarse. Entonces cuando el Señor
le dice, para la mostaza, ustedes no están viendo pequeñito, pero en un momentico nos podemos expandir por todo el mundo. Y pregunto, ¿no es esto lo que sucedió? ¿No es esto lo que ha sucedido y está sucediendo con el reino de los cielos? Que se está expandiendo y se ha expandido por todo el mundo. Mire, un venezolano está hablando del reino de los cielos. Y eso es producto de que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que una vez que empieza a crecer, amados hermanos, es difícil que lo detengan. Una vez que empieza a fructificar, es difícil que lo paren. El reino de los cielos es como la mostaza. Usted lo ve pequeñito, pero donde nace usted va a ver mostaza para rato. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el reino donde estamos, ¿verdad? Un reino que se propaga con poder, hermanos. Es una naturaleza irresistible de crecimiento, de la que estaba diciendo el Señor. Mira, ustedes no ven pequeño, pero nuestra naturaleza tiene un poder de crecimiento que no lo para nadie. Esa era la analogía que estaba haciendo el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que el reino del Señor es indetenible? Que no lo para nadie, es irresistible. Aplaudan al Señor, es transformador, se infiltra en el mundo. Alabamos al Señor por su reino. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Inicialmente puede verse como algo invisible, como algo muy discreto, un carpintero con 12 discípulos, pero tiene un crecimiento orgánico, tiene un crecimiento sostenible, tiene un crecimiento que no depende de factores externos, porque muchas veces hay cultivos que son muy buenos, que son muy fuertes, que son muy interesantes, que son muy preciados, pero si tú no le echas urea, pero si tú no le echas esto, pero si tú no estás detrás del cultivo, si tú no estás detrás de... Bueno, yo he intentado pegar orégano y hay gente que dice, bueno, el orégano es como carne de perro. ¿Verdad que sí? La gente dice eso. El orégano es como carne de perro, eso pega. Hermano, yo he tenido como 10 mates de orégano. 10 cadáveres, quise decir. Como 10 cadáveres de orégano. La albahaca también, ¿verdad? Uno dice, no, la albahaca. Y un hermano una vez me regaló una albahaca. ¿No está el hermano José por ahí? Hermano José, te tengo una mala noticia. Y hay plantas que hay gente que dice, no, el hermano Naudi dice, no, eso se pega como nada. Bueno, hermano, será con la mano suya que tiene muy buena mano. Pero hay plantas que no son tan fáciles de cultivar, de pegar, de enraizar. Como les dije, yo he comprado orégano en vivero, me han regalado orégano de Ocumare, me han regalado orégano me he traído orégano de Palo Negro, me he traído orégano de Barinas. O sea, me falta un orégano del Líbano. ¿Será que hay orégano? Yo he traído orégano de muchos sitios, me refiero a oreganito, no orégano orejón, oreganito. De hecho, en estos días vi en un estacionamiento del apartamento donde estamos viviendo ahorita una mata de orégano. Y se revivió mi pasión por... Y me asomé y agarré unas ramitas y salió la vecina. ¡Epa, vecino! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, vecina! Aquí agarrando una ramita de orégano para pegarla. Eso no pega así, yo vecino. Eso tiene que esperar un hijo que yo no sé qué tal. Yo sé que sí enraiza, o sea, no es así como me dice ella. O sea, el orégano sí enraiza, o sea, sí pega por estaca. Y dice, bueno, voy a hacer el intento una vez más. Y agarré 5 estacas, 5 palitos. Y de estos 5, uno, aunque sea uno debe pegar, hermano, ya que no saben. Pegó uno. De los 5, vámonos, Pedro. De los 5 que sembré, un palito pegó. Entonces, hermanos, hay plantas que son muy complejas, que le dicen, no, depende de la luna, depende de tal cosa,
depende del pH del suelo, depende de yo no sé qué. Hay otras plantas que uno más bien no quiere que nazcan porque se reproducen demasiado. Una vez que nacen, tú dices, wow, ahora ¿quién detiene a este cultivo? Ahora esto se convirtió en monte. Bueno, hermanos, así como los cultivos que no dependen de un agente externo, que hay que estar abonando, lo que hay que estar detrás, que hay que estar rezándole a la luna para que peguen. No, así no era la mostaza. La mostaza era un cultivo que crecía orgánicamente, incluso había mostaza silvestre. Había un tipo de mostaza silvestre que crecía como monte. Entonces, un cultivo, el reino de los cielos, es un cultivo que no depende de un esfuerzo humano, que por sí solo tiene potencia para crecer y expandirse. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque la potencia de su semilla da para multiplicarse y expandirse. ¿Y cuál es la semilla, hermano? Ahí está hablando del reino, ¿no? ¿Cuál es la semilla? La potencia de la semilla del reino de los cielos no la detiene nadie. Permanece para siempre. Se multiplica y se expande. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No depende de fuerza humana. El reino de los cielos. Entonces, qué hermoso cuando profundizamos en algo tan sencillo y que vemos que algo tan sencillo, mejor dicho, puede albergar tanta riqueza y tanta profundidad en cuanto a lo que el Señor estaba diciendo. En solo 2 versículos, cuando podemos estudiar y decir, wow, realmente esto era lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor estaba hablando incluso de territorio, de expansión, de fuerza. El Señor estaba hablando de potencial. Y aparte de que el reino de los cielos iba a ser un refugio, que incluso las aves pueden anidar. Ya le dije alguna analogía o alguna aplicación con respecto a lo de las aves. Hermanos, ahora ver cómo el Señor Jesús usó a la mostaza o el cultivo de la mostaza para hablar del reino de los cielos. No solo lo usó para hablar del reino de los cielos, sino que también lo usó para analogía con respecto a la fe. ¿Se acuerdan? Si tuviera fe como un grano de mostaza, en ese contexto de Mateo 17, los discípulos no pudieron echar un demonio y el Señor en ese contexto, ellos le preguntan, pero Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Y Él dijo, mira, a ustedes les faltó fe. Si tuvieran fe, como un grano de mostaza, ahí vuelve a usar el grano de mostaza para una analogía ahora referente a la fe. Eso me lleva a mí a prestarle atención a este cultivo, me lleva a mí a decir, mira, el grano de mostaza tiene, esa analogía tiene aplicaciones para nuestra vida, porque el Señor lo usó en varias ocasiones, así como usó otros cultivos. Y hermanos, ver cómo mi fe, como un grano de mostaza, ver cómo el reino de los cielos como un grano de mostaza, y ver que no se refiere a que no, bueno, el reino de los cielos es algo chiquitico. Entonces hay gente que dice, no importa que tú no creas casi, dame esos $100, no importa que no creas casi, con esa semillita chiquita, el Señor va a hacer grandes cosas. Siembra esos $100 ahora, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Con esa semilla pequeña, no importa lo pequeña que sea tu semilla, sácala ahora y empúñala. No importa lo pequeña que sea, no importa que tú no creas casi, levántate como una semilla de mostaza y ahora siémbrala. No es eso, no, a lo que se refiere. No es esa pequeñita semilla de mostaza. No importa que tú seas casi que un incrédulo, siembra, porque eso es lo que nos importa.
Esa es la aplicación que muchas veces se le ha dado para manipular. No importa lo pequeña, no importa que tú tengas dudas, no importa que tú no creas. Siembra como esa semillita de mostaza para que tú veas cómo va a crecer. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aleluya. Es entender la analogía y lo que implica la fe como un grano de mostaza, hermano. Entonces, viendo la botánica de la mostaza, y vamos a ver la botánica de la mostaza para nosotros ver, ¿estamos dispuestos a tener fe como un grano de mostaza? ¿Cuántos tienen fe como un grano de mostaza aquí? Chiquitica, minúscula. No, así no, ¿verdad? Así no. La fe como un grano de mostaza. Hermanos, el proceso en la botánica del grano de mostaza, número uno, el grano de mostaza tiene que ser enterrado. El grano de mostaza tiene que ser sepultado. El grano de mostaza tiene que pasar por un proceso en donde tiene que ser echado a tierra. Y poniéndonos aquí metafóricos, ya que es una metáfora propiamente, uno dice, mira, ¿qué significará que mi fe pueda pasar por momentos en donde parece que estoy en silencio, en donde parece que estoy solo, en donde parece que estoy olvidado, en donde parece que estoy estancado, en donde me siento como que no puedo más? Hermanos, nosotros pudiésemos usar esa metáfora y decir, mira, ese proceso de la botánica de la semilla de mostaza que tiene que ser enterrado, y ese momento de ser enterrado, analizándolo, ¿usted cree que una fe que pasa por un momento de silencio, por un momento de dolor, por un momento de luto, por un momento de dificultad, es agradable? ¿Y qué pasa si usted no tiene fe como un grano de mostaza y usted es enterrado y está en silencio y es olvidado y el pastor no le escribe? Esa es la parte más grave. ¿Qué pasa si usted no tiene fe como un grano de mostaza y el pastor no le escribe? Se pudre, se pierde, no pasa nada, se va, ahí se queda enterrado. Ahora, la fe como un grano de mostaza implica que aunque hay momentos en donde sentimos que estamos enterrados, que estamos estancados, que estamos en silencio. ¿Cuántos han sentido momentos así? De soledad, de sufrimiento, de dolor, de luto, de estancamiento. Oye, Señor, como que me echaron tierra encima. Usando esta analogía, puedo decir, mira, esa fase del entierro, de invisibilidad, nadie me ve, nadie se acuerda de mí. Yo estuve 3 años en esa iglesia y ni un mensajito me mandan. Oye, hay que hablar con los hermanos de consolidación, de visita, de mentoreo, con los pastores, hay que jalarle la oreja. Sí, es verdad. Hay que hacer algunas correcciones porque hay que estar más pendiente de nuestros hermanos. Amén. Sí, pero si tú tienes fe como un grano de mostaza, el entierro no te va a detener. El silencio no te va a parar. La soledad, el dolor, el luto no te va a parar, porque la fe como un grano de mostaza, aunque es sepultado, aunque está bajo tierra, no está muerto, se está nutriendo, se está hinchando para brotar, se está nutriendo para brotar. Amados hermanos, el grano de mostaza, estando bajo tierra, no está muerto. Se nutre para prepararse en lo secreto, para romper la cáscara. Porque llega un momento que la semilla tiene que, esa es otra fase, la ruptura. La semilla se rompe. ¿Cuántos están dispuestos a romperse? ¿A cuántos les gusta que algo se les rompa en la casa, hermano? A nadie, ¿verdad? A nadie. En estos días la niña, ¿qué fue lo que quebró la niña? Bueno, ya perdimos la cuenta, quiebra muchas cosas. Un plato.
Y uno dice, oye, pero ¿y entonces? ¿Y hasta cuándo? No nos gusta que se nos rompan las cosas. Ah, pero se me rompe a mí. Y bueno, fue un accidente. Entonces a veces somos como que, bueno, ese no es el tema. Pero la ruptura, hermanos, nos duele, nos cuesta, no nos gusta la ruptura. Y más cuando se trata de la ruptura de nuestro ego. Cuando se trata de la ruptura del yo. Hermanos, ver la semilla de mostaza y entender que el proceso de la fe como un grano de mostaza implica ruptura, implica morir para vivir, implica negarnos a nosotros mismos para que viva Cristo en nosotros. Y ese es un versículo muy clásico, ¿no? A mí me gusta usar mucho. Ya no vivo yo. Eso es muerte, hermanos, eso es ruptura. La semilla rompe la cáscara protectora para que brote, para que salga el potencial que está allí. Entonces cuando dicen, mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, yo tengo que entender que esa semilla de mostaza muere, que esa semilla de mostaza es enterrada, que esa semilla de mostaza ahí enterrada está en silencio, está en soledad, está de manera invisible, nadie la ve, pero se está nutriendo y luego ocurre una ruptura. ¿Estás dispuesto a la ruptura? ¿Estás dispuesto a que el Señor te rompa si tiene algún área que tienes que romperte? Que tiene que cortarte, que tiene que podarte. Bueno, pastor, hasta ahí estábamos bien, ¿o yo? Yo me quedo con la fe chiquitica. Es más fácil decir, bueno, si tienes fe así como el granito de mostaza, una fe chiquitica. Eso es más fácil, hermano. Ah, pero yo entender, la semilla de mostaza, la fe como un grano de mostaza es una fe que aunque la entierren, aunque la rompan, aunque se rompa, hermanos, y esa ruptura lleva a la germinación. Y ante esa germinación, o en ese proceso de germinación, empieza el enraizado. Se empieza a enraizar esta pequeña plántula, es decir, lanza una pequeña raíz hacia abajo. Antes de crecer hacia arriba, la planta tiene que tener anclaje, tiene que tener la fuente de absorción de nutrientes, tiene que tener la base y es la raíz. Hay gente que quiere primero que se vea lo de arriba y no tienen raíz. La fe como un grano de mostaza implica, hermanos, que aunque pasemos por momentos de silencio, pasamos por ruptura, tenemos primero una base sólida que implica raíz. ¿Cuántos tienen raíz? ¿Cuántos tienen fundamento? ¿Cuántos tienen solidez aquí? Amén. Pero ¿qué pasa? Que hay mucha gente que tiene esa fe diminuta y anda sin raíz. Es que no importa que tú no creas, no importa, trae que el Señor te va a bendecir, no importa que tú no entiendas, no importa que tú no seas salvo, trae que pacta con el Señor, que el Señor te va a bendecir. Vamos, declara tu milagro, que el Señor está contigo, tú estás bajo la promesa. Un poco de gente sin raíz. La fe, como el grano de mostaza, implica tener raíces. Antes de crecer hacia arriba, yo necesito raíces. Y eso se puede aplicar de muchísimas maneras, ¿no? Hay ministerios en donde agarran a la gente y sin ningún tipo de preparación, sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo, lo ponen de líder, lo ponen de pastor, lo ponen de yo no sé qué, gente que están sirviendo sin, pero con una fe chiquitica. Eso no es bíblico, no es así. La fe como un grano de mostaza implica raíz, mis amados hermanos. No busquemos el éxito instantáneo como nos los venden. Necesitamos raíces. Y esa etapa en donde el brote ya sale y emerge,
uno dice, ay, qué bonito, ¿verdad? En estos días germinaron una semillita en la parcela de un hermano. Germinaron una semillita y estaban las maticas, ay, qué bonita. Y a que no saben, llegaron las gallinas y se las comieron. Porque en ese momento que el brote está chiquitico, así, está tiernito, es demasiado apetecible para ciertas aves, para ciertos animales. Ahora, la gallina se puede comer un árbol de mostaza de 2 metros. No se lo come, ¿verdad? Pero cuando está ahí chiquitico, es apetecible. Es decir, es vulnerable. Cuando empezamos a crecer, cuando germina ese brote, la planta sale a la luz. Hermanos, al principio, todo comienzo tiende a ser vulnerable. Entonces, tener fe como un grano de mostaza es entender que es un proceso que implica muerte, que implica ruptura, que implica vulnerabilidad, pero todo esto se reduce o se resume en crecimiento. Tener fe como un grano de mostaza es entender que yo debo ser constante, que estoy en un proceso en donde estoy avanzando, que estoy en un proceso en donde no me detengo, que estoy en un proceso donde estoy creciendo, donde el Señor está obrando en mí y no me detengo porque el Señor está conmigo. Amén. No es esa fe volátil. Ay, sí, bueno, yo lo declaro, yo lo arrebato. ¿Y dónde está el hermano que lo declaró? No, él se fue para yo no sé dónde y se lo arrebataron a él en vez de arrebatarlo. Entonces, esa fe volátil, esa fe que no es constante, no es una fe como un grano de mostaza. Amados hermanos, tener fe como un grano de mostaza es entender que estamos en un proceso y que el proceso requiere constancia, requiere determinación, que el proceso implícitamente nos va a llevar a la expansión. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de la semilla que fue sembrada en nosotros. La palabra. El proceso me va a llevar a la expansión, es decir, al crecimiento. El proceso me va a llevar a avanzar, pero es necesario morir, ruptura, enraizamiento, procesos de vulnerabilidad. Hermanos, qué hermoso es ver el proceso botánico de la semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. En aquel momento de Mateo 13, el Señor estaba hablando de la fuerza expansiva, de la fuerza invasiva, de la fuerza de alcance que tiene el cultivo de mostaza. Y luego cuando se compara con la fe, habla de una fe constante, determinada, que aunque pasa por distintas etapas, es una fe inamovible. ¿Cuántos tienen fe como un grano de mostaza, hermanos? ¿Cuántos pertenecen al reino de Dios, que es semejante al grano de mostaza? Y por pertenecer a ese reino estamos aquí hoy, 2026, 2020 y pico de años o 2030 años después, aproximadamente, de cuando eran poquitos, de cuando era un carpintero con sus discípulos, cuando fue menospreciado el Señor. ¿Y quién es este? Este no es el hijo del carpintero. No se confundan. El reino de los cielos es como un grano de mostaza. No es que el Señor le está diciendo que era algo chiquitico. No. Es que tenía poder expansivo. Es que tenía poder de crecimiento. Es que tenía poder para abarcar. Hermanos,
y podemos ver cómo el reino de los cielos se ha expandido, cómo la iglesia de Cristo se ha expandido por todo el mundo. Y yo no sé usted, pero yo creo que esa fe de grano de mostaza la tenemos para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir yendo a donde el Señor quiere que vayamos, para seguir siendo usados para la expansión, para infiltrarnos en terrenos en donde otros no pueden llegar. La mostaza ahí se puede infiltrar. ¿Cuántos son del reino de los cielos? Ponte de pie.